Ya. Bueno, buenos días, estamos aquí con la profe Gina, ella es del proyecto de los fósiles. Vamos a hacer una serie de preguntas, entonces, profe, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, profe, ¿cómo ha sido la evolución de tu proyecto? Bueno, hasta el momento ha sido satisfactoria. Esta primera parte la hemos manejado netamente teórica, entonces hemos reconocido cuáles son las eras de la Tierra, ¿cierto? Las eras en las que la Tierra pues, se desarrolló toda su historia, desde los primeros microorganismos hasta los primeros organismos. Profe, ¿tú cómo te has sentido con tu proyecto? Pues bien, chévere, me gusta. Lástima que perdimos muchos niños. Profe, ¿te gustaría continuar con los mismos de tu proyecto, o sea, en el segundo periodo? Bueno, pues en realidad el proyecto está formulado para que cada periodo sea un grupo distinto. Este primer periodo trabajamos los fósiles, pero el segundo periodo pues, ya trabajaremos sobre otra temática que sería la de cartografía. Listo, profe, eso es todo. Muchas gracias. Listo, a ustedes. Chao. Días, profe. Buenos días, chicos. Bueno, hoy vamos a hacer tres preguntas a la profesora Vivian Juliet que está manejando el proyecto de danzas. La primera, ¿a qué quiere llegar con su proyecto? Quiero lograr un desarrollo integral de las chicas en la confianza y el manejo de interpretación artística y manejo de emociones. No únicamente con el grupo que manejo en este momento de danza, sino también que eso impermee los demás chicos y los demás estudiantes de la institución, con el fin de que haya seguridad, control, no haya pena, no haya vergüenza ante la expresión ante el público, y sería eso. Listo. Segunda pregunta, ¿cuál ha sido el proceso con su proyecto? Se realizó un proceso de estudio holístico desde los países asiáticos, africanos, europeos, y luego se finaliza con América Latina, cada uno estudiando los ritmos pertenecientes a cada uno de estos continentes. Listo. Tercera y última pregunta, ¿qué cambios haría en su proyecto? Pienso que ejecutaría un poco más bases rítmicas estrictas de posturas y pasos bases en cada uno de los ritmos que manejamos en cada clase. Listo, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, profe. Ok, de nada. Buenos días, vamos a hacer una entrevista a las señoritas del proyecto de danzas. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo le ha parecido el proyecto de danzas? El proyecto de danzas ha sido algo muy chévere, algo muy táctico, algo en lo que nos hemos divertido y es algo en lo que nos gusta y por eso estamos allá. Sí. Listo. ¿Continuarían en este proyecto y por qué? Yo sí, porque en este proyecto digamos que aprendemos muchas más cosas de historia, música y aprendemos mucho más para bailar. Listo. Si no continuarían en este proyecto, ¿a cuál irían? Si no continuarían el proyecto, iría al de profe Mauricio. ¿Qué han aprendido en este proyecto? Hemos aprendido sobre cómo se ha creado la música en diferentes géneros, en diferentes partes del mundo, cómo son sus bailes rítmicos y la historia de su música. Muchas gracias. Esta fue la entrevista a danzas. El día de hoy vamos a hacer una entrevista del proyecto de cartografía y pues vamos a comenzar haciendo unas preguntas al profe Andrés, que es el encargado. Entonces, comencemos. La primera pregunta es, ¿qué objetivos quiere lograr con su proyecto? Buenos días, ¿cómo están? Bien, el objetivo principal es poder identificar los lugares alrededor de la localidad que han generado, llamémoslo así, cierta relación entre las personas. En este caso, los estudiantes lo que van a hacer en este proyecto es identificar la cartografía social, el uso que se da a la misma para poder desarrollar soluciones a problemáticas emergentes dentro del lugar o dentro de la localidad, y a partir de eso empezar a plasmarlo obviamente en un mapa cartográfico, ¿sí? Donde son los lugares que ellos han evidenciado que tiene problemáticas, y a partir de eso empezar a trabajar con ello, ¿sí? Aparte de eso hay un plus también, y es que estamos también cartografiando la lectura de Mario Mendoza. Entonces lo que nosotros hacemos es, Mario Mendoza es muy descriptivo en la ciudad, hay un antes y un después de las ciudades,
y estamos trabajando en eso también, que va a ser como el resultado para mostrar. Entonces se pretende incentivar en uno la lectura, lo otro que se pueda entender de una manera diferente la cartografía social, y lo tercero, que los chicos que vengan a mirar el proyecto no solamente vean un mapa estático, sino que vean también la realidad dentro del mismo a través de la lectura, a través de la visión que tienen ustedes mismos dentro del sector. La segunda pregunta es de los objetivos que dijo, digamos, de que los chicos miren que en la cartografía se puede ver un comportamiento social. ¿Sí lo ha podido lograr? ¿Ellos sí han podido identificar eso? Uy, claro que sí. De hecho, al principio quedaban como, ¿qué es eso? ¿Sí? Pero la idea también es poder crear esos espacios en donde los chicos puedan también hablar desde la postura que ellos tienen. Entonces es clave eso, ¿listo? La postura de ellos también a través de la importancia que ellos le dan a una situación concreta. Entonces sí se ha logrado muchísimo, ya entienden mucho lo que implica esto. Y la otra pregunta es, con el proyecto se reemplazan 4 asignaturas que son ética, religión, emprendimiento y artes. ¿Usted cómo hace para integrarlos en su proyecto? Sin duda alguna la ética está inmersa allí precisamente porque hay una cuestión importante y que ustedes lo saben, y es la ética, la moral, y 2 conceptos que nos hacen feliz, que ustedes ya saben cuáles son y los hemos trabajado: empatía y alteridad. La sociedad necesita que nos planteemos desde esos 2 conceptos. El arte lo podemos replicar también en la cartografía misma, ¿sí? La cuestión ahí interesante que ustedes están o que acaban de escuchar. El del emprendimiento precisamente surge en el momento que nosotros vamos a hacer una especie de folleto cartografiando lo de Mario Mendoza, que fue algo que hablamos acá entre todos y llegamos a esa conclusión. Lo de religión, indiscutiblemente está siempre de manera explícita ahí al inicio de clases, agradecemos, estamos hablando, hay momentos de reflexión de las lecturas que involucran también la religión, y desde luego ahí también se empieza a generar reflexiones. Y la última pregunta es, ¿quiere seguir con el proyecto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque he podido evidenciar que los muchachos ven la cartografía y la lectura de una manera diferente. Entonces, al entrelazar esos 2, me he dado cuenta que los muchachos han generado mucha reflexión. Entonces, es importante eso, incentivar uno que se desdibuje que la cartografía es algo estático, y lo segundo, que la lectura nos permite también mirar la ciudad de otra manera, y sobre todo pues con el autor que les había planteado a ustedes. Muchas gracias por... No, a ustedes por invitarme a su programa. Muchas gracias. Y esta fue la entrevista al profe, y ya vamos a seguir con la de los estudiantes. Con la entrevista de los estudiantes. Primera pregunta, ¿qué ha aprendido del proyecto? ¿Qué ha aprendido del proyecto? Aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Sí. A sobrellevar un poco más la cartografía social desde el punto en el que vivimos. Saber qué problemáticas se encuentran a través de una cartografía. Yo he aprendido todo el tema de la cartografía, en qué nos sirve en la vida y cómo podemos interactuar con ella, y de forma en que nos podamos posicionar en una idea de todo lo que pasa en la sociedad, sea cultural o político. Yo he aprendido en delimitar ciertas zonas importantes y dándoles un cierto valor, no solo geográfico, sino también un valor a la cuestión de la memoria. También desdibujar el concepto que solamente se tiene la cartografía, que solamente son mapas. Puede ser que sean mapas con imágenes, pero también tienen un valor de ubicación, de delimitación de zonas donde han ocurrido hechos importantes, o aún así siguen ocurriendo hechos que afectan al país. Listo. Segunda pregunta, ¿cuál ha sido el proceso del proyecto? Hemos pasado por un proceso en el que hemos llegado a conocer varias partes de nuestro país, partes que no conocíamos, en las cuales han pasado varias problemáticas, y como dice, hemos llegado a conocer un poco más de cada lugar. Pues el proceso principal fue solamente conocer el tema y ponerlo en práctica. Pues el proceso que hemos logrado es primero tener en claro cuál es el concepto de cartografía y cómo se trabaja, y lo hemos también puesto en práctica, como han dicho. Listo. ¿Quieren seguir en el proyecto? Sí. ¿Por qué? Porque hemos aprendido bastante, la verdad. Hemos llevado
o bueno, hemos conocido que la cartografía no es solo ir a plantar un mapa, sino lo hemos llevado a otro punto. Yo la verdad sí quisiera seguir, porque esto nos sirve mucho en tema social. Aparte, uno logra tener más aprendizaje con esto que siento yo que cualquier otro. Igualmente puedo cambiar de proyecto en cualquier momento. Por mi parte también me gustaría seguir porque en la cartografía, delimitar ciertas problemáticas, por cada problemática que hay, así el concepto se vea pequeño, hay muchísimo que por trabajar en muchísimas zonas de la ciudad y del país. Bueno, pues esta fue la entrevista a cartografía y pues, muchas gracias. Buenos días, hoy le voy a hacer la entrevista a la profesora Cindy del proyecto de la huerta orgánica. Primero que todo quería preguntarle cuál es su objetivo con este proyecto. Buenos días, chicos. El objetivo que tenemos para el proyecto de la huerta orgánica es tratar de disponer de un espacio en el cual pues se va a sembrar y se va a cosechar alimentos con el fin de conservar pues labores y recursos que nos brinda la misma naturaleza, y también con el fin de proponer y evitar escasez de alimentos en los hogares de las familias del Colegio Tirso de Molina. Qué interesante. ¿Cuál sería el desempeño de los estudiantes ante este proyecto? Bueno, pues el desempeño que han tenido los chicos ha sido bastante favorable, ha sido un trabajo en equipo, ha sido un trabajo grupal en el cual los chicos han tenido que cuidar las plantas, han tenido que regarlas. Hemos creado también pues los propios pesticidas con el fin de que los alimentos sean bastante orgánicos. Vale, profe. Y por último, ¿cómo integra las asignaturas que se reemplazaron por los proyectos como religión, ética y demás? Emprendimiento. Listo, es una muy buena pregunta, porque a pesar de que la mayoría cree que es simplemente sembrar, pues en la parte de la huerta orgánica implementamos la enseñanza y el aprendizaje, el desarrollo, el trabajo grupal y la responsabilidad que pueden tener cada uno de los chicos. Entonces, en ello incrementamos valores, que es sumamente importante que desde pequeños nos tengamos esos valores en cada uno de nuestro ser. Y también pues en la parte del emprendimiento creamos una manera en que ellos desde casa pueden vender sus propios alimentos. Vale, muchas gracias. Buenos días, hoy le voy a hacer la entrevista a algunos estudiantes del proyecto de la huerta orgánica. Primero que todo, ¿por qué escogieron este proyecto? Yo lo escogí porque me interesaba el tema de plantar plantas orgánicas, de hacerlas uno mismo y de comer alimentos que fueron plantados por uno mismo. Yo lo escogí primeramente porque quería saber cómo se siembra alimentos, ya que nunca he sembrado, y también cómo se pueden sembrar alimentos sin necesidad de cosas químicas. Yo lo escogí porque me interesa mucho el proceso de fotosíntesis de las plantas y ese tema es muy interesante. Gracias. Segunda pregunta, ¿qué han aprendido? Hemos aprendido a sembrar plantas orgánicamente, a armar pesticidas, a crear compost, entre otras cosas. También lo que hemos aprendido es, digamos, cómo cuidar una planta sin necesidad de, digamos, como que de cosas químicas. Y también hemos aprendido a hacer un compost y demás cosas, y sin necesidad de químicos. Luego de eso hemos aprendido cómo tiene que vivir la planta en un buen estado, tanto clima, terreno y hábitat. Ya. Vale. ¿Qué han hecho respecto a actividades fuera de lo normal, que sería escribir o ver videos? Hemos tenido una salida al parque, en la cual vimos plantas, las observamos y realizamos un informe sobre ellas. También nosotros hemos plantado nuestras plantas orgánicas, hemos armado el compost, entre otros. También, digamos, las cosas hemos hecho fuera de lo normal, digamos como hacer un pesticida. También hemos hecho un proceso de reciclaje con las botellas para tener un hábitat dentro de las plantas. Vale. Ya por último, ¿quieren seguir en el proyecto? Y si no es así, ¿a cuál se cambiarían?
A mí sí me gustaría seguir en el proyecto para seguir aprendiendo sobre las plantas, sobre cómo podríamos mejorar nuestra alimentación, sembrando nuestras propias plantas, sin pesticidas, químicos ni nada así. Yo de pronto me cambié, aún no estoy segura si quiero seguir en el proyecto o no. Yo sí me cambiaría al proyecto de Eric porque es un tema bastante interesante por las entrevistas y el periodismo. Vale, muchas gracias. Buenos días, estamos aquí con el profe John del proyecto de teatro. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Le vamos a hacer una pequeña entrevista con unas 3 preguntas acerca de su proyecto. La primera es: ¿a qué quiere llegar con su proyecto? Bueno, en el proyecto quiero desarrollar como tal lo que es la obra de teatro, darle un significado para que los estudiantes entiendan que es una obra de teatro, con sus principios, su estructura de cómo crear un diálogo, cómo desarrollar la actuación de personajes de una obra de teatro. Eso es lo que quiero llegar con los estudiantes, a que ellos aprendan que es una obra de teatro. ¿Cuál ha sido el proceso con su proyecto? Mi proceso ha sido excelente, he manejado muy bien a los estudiantes, han aprendido que es ellos han aprendido que es un personaje, que es una acción, que es un verbo incluido en la obra de teatro, que es la mímica, sonidos de una obra de teatro. Como tal, esos son los factores con los que me he enfocado para desarrollar la obra de teatro. ¿Qué cambios haría en su proyecto? Bueno, pues por el momento yo creo que ninguno, cada vez vamos avanzando más y pues la idea es que cada estudiante pues sepa desarrollarse en la parte de actuación. Gracias, profe. Buenos días, estamos con una estudiante del proyecto de teatro del profe John. Vamos a hacer 4 preguntas acerca de este proyecto. La primera pregunta es: ¿cómo te ha parecido el proyecto de teatro? Pues a mí me ha parecido chévere, porque es que a mí me gusta a veces actuar. Listo, siguiente. ¿Continuarías en este proyecto y por qué? Porque es que yo siempre quisiera hacer feliz a las personas para que no Si no continúas con este proyecto, ¿a cuál proyecto te irías? a lo de la preferencia. ¿Y qué has aprendido en este proyecto? En este proyecto he aprendido a actuar, a hacer voces por ejemplo, de animales y hacer mímica. Gracias, eso sería todo. Y aquí estamos con el último estudiante del profe John. Vamos a hacer 4 preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo te ha parecido el proyecto del profe? Muy chévere, muy divertido, que nos ha enseñado obras de teatro, la mímica y sonidos de obras de teatro. ¿Continuarías en este proyecto? Sí. Si no continúas con este proyecto, ¿cuál te dirías? De la profesina. ¿Qué has aprendido en este proyecto? Pues sobre las obras de teatro y la mímica y los sonidos de una obra de teatro. Gracias. Entonces, buenos días, estamos realizando la entrevista al proyecto de herramientas didácticas a cargo del profe Mauricio. Buenos días, profe. Buenos días, Carlos. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es el objetivo de su proyecto? Bueno, el objetivo del proyecto como tal es generar diferentes herramientas didácticas para los diferentes cursos de las diferentes materias. No solamente es llegar aquí o sea, la intención es que todos los chicos que participen entiendan, aprendan y vean que cuando un profesor hace
una clase y se pone a planear y se pone a pensar en la sesión de clase, no solamente es llegar al salón y hacer, sino hay que pensar y replantear muchas cosas, hay que buscar muchas herramientas. Pues las herramientas aquí, entre comillas, nosotros las estamos haciendo. ¿Sí? ¿Cuál es la intención? Pues coger herramientas didácticas de diferentes materias para entregar a los profesores más adelante. Bueno, profe, la segunda pregunta es ¿por qué decidió crear este proyecto? Pues básicamente es una continuación a algo que me pasó el año pasado y valga la redundancia, y es que haciendo pues jueguitos para la semana tirsiana, me di cuenta que pues el tiempo a veces es muy corto y que a veces la gente no está tan entregada y hay otra que sí. Entonces lo que hice fue tratar de seleccionar pues un cierto grupo de estudiantes que se enfocaran en hacer esas cosas que no se completaron el año pasado. Entonces este año pues esa es el ideal, es completar eso a partir de esas herramientas didácticas. La tercera pregunta, ¿qué dificultades ha encontrado en la realización de su proyecto? La mayor dificultad que encontré es que la expectativa de muchos de los chicos estaba centrada no tanto en lo que dice el proyecto, sino en la expectativa del profesor. Entonces, es el profe chévere, entonces vamos a ir a jugar, vamos a ir a reír, vamos a ir a pasarla relajado, vamos a ir a hacer X, Y, Z cosa que nos va a divertir. Y pues de hecho yo lo advertí desde el principio, fue que pues veníamos a trabajar, a hacer ciertas herramientas, y la dificultad que hubo fue que el choque que hubo entre ellos, o sea, de lo que pensaban y lo que en realidad es, porque pues es la cuestión de que en este momento ellos vieron que ya es serio. Entonces, ¿qué pasa? Que unos trabajan y los que tenían la expectativa de que era el juego, el chiste, la chanza, el hacer nada, entonces pues no hacen nada. Entonces uno mira que los que pensaban que era juego no están haciendo nada. Los que sabían a qué venían, pues saben a qué vienen y hacen lo que tienen que hacer. Entonces esa es como la dificultad, la expectativa que de pronto pensaban por el profesor y no por lo que se iba a dictar. La cuarta pregunta, ¿cómo integrar las asignaturas de ética, religión, artes y emprendimiento en su proyecto? Bueno, entonces esas 4 materias, lo que hemos intentado hacer es, lo que yo he intentado hacer es trabajar, por ejemplo, en ética, tratar de trabajar, ser muy enfocado en cuanto a ciertos valores con ellos. Por ejemplo, tratar de trabajar la responsabilidad, el respeto. Están trabajando, por ejemplo, hay chicos que están trabajando con primaria, el respeto es supremamente importante ahí, la tolerancia con ellos, hay que trabajar, entonces lo que yo les decía a ustedes ahorita, tener 2 grupos, unos que trabajan, otros que no, tratar de trabajar responsabilidad, pues obviamente es una cuestión muy complicada porque ya es algo personal de ellos, pero eso es lo que vamos tratando de trabajar. Ahorita apretando tuercas, pues ya que llegó una compañera nueva y me ha ayudado a precisamente a apretarle la tuerca a algunos de los chicos que estaban flojitos, entonces ya ahorita están cogiendo más responsabilidad, hay que mirar que se está haciendo con cierto tipo de énfasis en ese tipo de cosas. El emprendimiento, por ejemplo, lo estamos trabajando a partir de que esto que estamos haciendo se supone que lo vamos a tratar de presentar a los profesores como si fueran herramientas para que ellos pudieran comprar para sus clases. Entonces, pues ahí estamos todavía creando buenos materiales precisamente para que puedan ser bien adquiridos. ¿Cómo hacemos? Pues vamos allá, hay que hacer unas cartas, pues entonces vamos allá a hablar con el profesor para que directamente nos dé las ideas para que queden tan bien que podamos venderlas no solamente acá o cualquier lugar. Entonces el emprendimiento va por ahí. La otra es la de religión. La otra es la de
Artes, mucha manualidad. Hemos hecho manualidades incluso que nos han quedado bien, que nos han quedado mal, hay que repetirlas, hay que hacer, hay que deshacer, hay que volver a poner, hay que volver a recortar, hay que volver a dibujar. Entonces, en eso hemos estado, ahí, en manualidades, porque eso sí se ha enfocado mucho el proyecto, manualidades. Su religión lamentablemente no la hemos tocado tan directo porque pues no nos hemos puesto en la tarea, pero creo que después de esta entrevista sí toca pensar y enfocarnos mucho a esa parte que está olvidada. Bueno, pues la quinta pregunta es para un cuadro de honor que se publicará en la revista y es: ¿cuál ha sido el estudiante que mejor se ha desempeñado en su proyecto? Marco. Muchas gracias, profe. Entonces ahora continuamos con los estudiantes del proyecto y la primera pregunta es: hasta el momento, ¿qué han aprendido en este proyecto? Pues depende, porque estamos trabajando varias distintas áreas en diferentes temas. Digamos, en lo que me corresponde a mí, estoy trabajando en las diferentes materias y uno va aprendiendo de temas en el área de sociales, aprende sobre sucesos históricos, sobre los personajes más importantes de la historia colombiana. También en matemáticas pues uno va aprendiendo cuáles son los personajes que han descubierto o han aportado más a cada una de las áreas de la matemática, ya sea aritmética, geometría o física. Y entonces así en el proceso de hacer este proyecto, esta herramienta didáctica, pues uno va implementándose conocimientos que pues nunca vienen mal. Pues yo creo que más que nada lo aprendido se basa básicamente en lo que se realiza, dependiendo de la materia en la que se enfoque. Por ejemplo, si es una materia como educación física, pues hay que enfocarlo en esa materia, hacer alguna herramienta hecha para ese curso. Precisamente si es matemáticas, pues eso, algunos problemas, por ejemplo, podría ser. Se enfoca también en la parte ética, en responsabilidad y empeño al trabajo, porque más que nada es ser constante con el trabajo. Y pues se ha aprendido bastante en algunas materias, deportes. La segunda pregunta es: ¿por qué decidieron elegir este proyecto? Pues yo porque ya tenía hablado algo con Mauricio del proyecto que queríamos realizar, de unos juegos de cartas, entonces pues me metí con él para empezar a desarrollarlo. Pues yo también tenía experiencia en el año pasado con el profe, pero pues lo escogí porque más que nada pues quería como reforzar esa parte de manualidad, que siempre se me da difícil, y pues hasta el momento bien. La tercera pregunta es: ¿qué aspectos cambiarían en la realización del proyecto? Aspectos cambiar, pues que es difícil porque, digamos, en mi trabajo, en lo que yo estoy realizando, es bastante independiente. Entonces, de pronto una que otra vez necesito ayuda del profesor para ciertas cosas, pero también es que está bastante ocupado en las actividades generales del colegio. Entonces yo no vería ningún cambio porque pues, el trabajo es bastante de la autonomía de cada uno y pues depende más de lo que usted quiera hacer y lo que usted quiera aportar a ese proyecto en lugar de lo que el profesor lo ponga a hacer. Pues mi trabajo, que se desarrolla cooperativamente, no le veo nada a cambiar por lo que he estado en el tiempo con el proyecto, aunque sí también requiero a veces de la ayuda del profesor, y pues lo que dice mi compañero, suele estar bastante ocupado o hay días en los que prácticamente no está ahí, pues toca realizar la actividad a conciencia, pero no le cambiaría nada. Bueno, la cuarta pregunta es: si el proyecto continuara en el futuro, ¿se mantendrían en el mismo? Si no, ¿a qué proyecto emigrarían? Yo sí seguiría en el mismo porque pues, la actividad que estoy realizando pues, yo creo que abarca más de un periodo, entonces necesito más tiempo para terminar. En mi caso, no. En mi caso, yo, si continuara el proyecto, yo iría al proyecto probablemente de cartografía de la profe Gina,
porque pues el tiempo que yo necesito para mi trabajo pues no es tan prolongado, es más que nada corto y básicamente pues es eso, sí, cambiaría. Y la quinta y última pregunta es, hasta el momento el proyecto ha cumplido sus expectativas iniciales y por qué. Sí, porque pues es lo que ya teníamos planeado con Mauricio, de hacer pues un juego de cartas y pues viene siendo básicamente lo que habíamos planeado. Sí, también pues ha cumplido mis expectativas que tenía al momento de escogerlo. Ya, pues como dije anteriormente, ya tenía experiencia con el profe y su proyecto y sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, estamos con el proyecto de ecojardines verticales. Hoy les vamos a hacer las preguntas del proyecto. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo del proyecto es realizar siembra de unas matas en material reciclable y sensibilizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente. Sí, como dijo la profesora anteriormente, nuestro objetivo final es concientizar a la gente de que hay que reciclar y que con el reciclaje se puede llegar a algo bueno, que es lo que hacemos nosotros, sembrar matas y demás cosas. Otro objetivo que se puede tomar de es generar como una conciencia a los más pequeños y también como recolección, reciclaje e investigación. Bueno, en sí yo pienso que el objetivo es hacer varias ecojardines verticales, como le dice el mismo nombre, y que ya se han cumplido varios objetivos, que son, hemos plantado varias maticas allá abajo, las tenemos, y otro objetivo es como decir, enseñarle a la población y como en sí como dejarles la conciencia que debemos ayudar al medio ambiente. ¿Qué logros esperan cumplir en el proyecto y cuáles han cumplido? Bueno, los logros que ya hemos realizado es iniciar con la siembra, vamos a continuar con las campañas sobre el cuidado del medio ambiente. Sí, los logros que esperamos cumplir es pues que nuestras maticas florezcan y pues los que llevamos en proceso son la siembra de algunas que hemos plantado acá y en algunas de nuestras salidas de campo hemos realizado la siembra también en pasto y así. Pues un objetivo que ya hemos cumplido es la sensibilización sobre el reciclaje con proyectos que teníamos de tapas y de plásticos que podemos reciclar y reutilizar para sembrar. Pues como les dije anteriormente, el logro que ya cumplimos es sembrar algunas maticas y en sí como que dejarles como la huella a las personas de que debemos cuidar el medio ambiente, y el que espero y que cumplamos es como en sí sembrar muchas más maticas y ayudar más al medio ambiente para mejorar este calentamiento global. Bueno, esta es la pregunta para los estudiantes. ¿Cómo se han sentido dentro del proyecto? Pues la verdad me ha gustado mucho porque las clases son muy didácticas, la profesora nos hace salidas de campo y siempre estamos, digamos, o sea, hacemos lo que nos gusta, que es cuidar el planeta. Pues lo que yo me sentí muy bien en este proyecto porque hemos hecho también varias salidas de campo y también me gusta mucho sobre la sensibilización sobre el reciclaje. Pues yo me he sentido muy bien en el proyecto porque pues hemos cumplido varios objetivos y llevamos a cabo más proyectos para más adelante y pues la idea es siempre llevar a cabo como el buen cuidado del medio ambiente. Es una pregunta para la profesora. ¿Qué métodos de aprendizaje dinámico utiliza para llevar a cabo el proyecto? Bueno, se espera generar una interacción de los estudiantes con el medio ambiente. Creería que la práctica y hacer el buen uso de la siembra es una parte vital del proyecto. Última pregunta para la profesora. ¿A qué contribuyen las actividades del proyecto para la institución? Bueno, inicialmente lo que queremos es que el Colegio Tirso de Molina sea reconocido en la localidad como uno de los
los fomentadores del cuidado al medio ambiente. Queremos hacer muros verdes para que la estética del colegio mejore. Buenos días, hoy vamos a hacer la entrevista del profe Álvaro. Pues mi nombre es Camilo Flores y el de mi compañera es de Guillermo. Profe, la entrevista trata de cómo le ha ido en el proyecto, cuál es el transcurso, entonces comencemos. ¿Qué le ha parecido su proyecto? Maravilloso, he tenido bastantes sorpresas con los jóvenes, me ha llamado mucho la atención que ellos se han motivado bastante con el tema de la electrónica, de la mecatrónica y de la parte de juegos. Como era un proyecto que en su primera instancia fue voluntario, pues los niños que deseaban y jóvenes, pues fue muy fácil porque ya a ellos les gustaba la electrónica como tal y el manejo de lo que tenía que ver con el concepto de robótica. ¿Usted qué cree que cambios haría en el proyecto? Ninguno, mejorarlo. Sencillamente soy de los que opino que las cosas deben de continuar un proceso evolutivo superior. En este caso, como les decía, a mí me gustaría hasta continuar con el mismo grupo, porque ellos van en un proceso muy bueno y no me gustaría dejárselo hasta ahí, sino ojalá extenderlo a más. Pero como sé que también tiene que haber rotación de grupos, pues quisiera que el próximo grupo, ya teniendo la base del primero, llegaran aún más motivados para los siguientes periodos. ¿Cuál era su objetivo general en este proyecto? Lograr que conocieran aspectos de la electrónica, algo de robótica, un poquito de mecatrónica y poder empezar ya con una base como un marco conceptual sobre la idea de lo que es la computación y la robótica integrada. Y como última pregunta, ¿por qué decidió crear este proyecto? Básicamente, pues el área se facilita. Tiene mucho que ver los sistemas con la electrónica. De hecho, los computadores tienen su parte de hardware y su parte de software que van de la mano con el tema de la electrónica, los conceptos, las unidades, los componentes, etc. Muchas gracias por su entrevista. Con mucho gusto. Feliz día. A entrevistar a uno de los alumnos del proyecto. ¿Qué tal le ha parecido el proyecto hasta el momento? Sí, buenos días, mi nombre es Juan Andrés Tazarillo. Pues el proyecto me ha parecido chévere, la verdad. Es entretenido y no va a seguir de acá. ¿Usted qué cambio le daría al proyecto? La verdad, ninguno. Así, o para mí está bien. ¿Usted va a seguir en el proyecto el próximo periodo o se va a ir a otro? No, yo creo que me voy para otro. ¿Y a cuál sería el proyecto? No sé, yo creo que al del profe Mauricio. Bueno, gracias. Ahora se va a entrevistar a otro de los alumnos. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Jonathan Rodríguez Poveda y soy un estudiante de sexto. ¿Por qué eligió este proyecto? Porque me gusta mucho la tecnología y sistemas y pues me parece interesante lo del programa. ¿Y usted va a seguir en este proyecto o se va a ir a otro el próximo periodo? Yo creía que voy a seguir en este proyecto. Bueno, muchas gracias. Ahora se va a entrevistar a estudiante. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Michelle Yaneka Salas y vengo del Instituto Social. Más duro. ¿Por qué escogiste este proyecto? Lo escogí principalmente porque me gusta la mecánica y porque sería buena idea hacer más cosas con él. ¿Y cómo te has sentido en este proyecto? Bien, me gusta mucho por la parte de actividad y por las cosas que tengo que hacer. ¿Y tú crees que vas a seguir en este proyecto el próximo trimestre? Pues a mí sí me gustaría seguir con esto porque me gusta. Y gracias por la entrevista. Estamos con la profesora Betty del proyecto de reciclaje. Buenos días, profe. Buenos días, chicos. Le vamos a hacer una serie de preguntas que son 3. La primera sería, ¿por qué eligió hacer este proyecto?
Porque es importante crear en los niños la conciencia del reciclaje y el cuidado tanto del medio ambiente como del planeta y la reutilización de elementos que nos pueden servir como materiales tanto a nivel de casa como a nivel de colegio. La cuarta pregunta es, ¿cómo describe su proyecto? Bueno, yo te podría decir que es un proyecto enfocado tanto a la parte de convivencia, de participación, de cuidado y de conciencia, ya que dentro del proyecto también encontramos la parte de ética y valores que la hemos manejado como parte de la convivencia de los chicos. Y la quinta y última pregunta es, ¿cómo ha enseñado a sus estudiantes en el proyecto? ¿Qué metodología ha utilizado? Bueno, inicialmente hemos hecho el reconocimiento de lo que es el reciclaje con relación a la parte de lo que es el manejo de las basuras, el manejo del cartón, el manejo de elementos que nos sirven para reutilizar. Una vez que hemos hecho eso, entonces lo hemos aplicado en la manualidad. Hemos hecho elementos pequeños que se toman, por ejemplo, de los cartones del huevo, de los envases de plástico y los transformamos en figuras útiles para cada uno. Y en cuanto a la parte de ética, hemos tomado 4 temas básicos que son la amistad, el amarme a sí mismo, el reconocimiento de mis compañeros y la convivencia en el salón. Entonces ellos hicieron una lectura, un análisis, sacaron sus propias conclusiones y elaboraron cada uno una cartelera y expusieron ante sus compañeros la importancia de los 4 temas, sobre todo toda la convivencia que llevamos para poder tener una buena amistad. Bueno, gracias. Esa fue la entrevista a la profesora Betty. Y aquí estamos con el último estudiante del profe John. Vamos a hacer 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo te pareció el proyecto del profe? Muy chévere, muy divertido, que nos ha enseñado obras de teatro, la mímica y sonidos de obras de teatro. ¿Continuarías en este proyecto? Sí. Si no continúas con este proyecto, ¿cuál te dirías? El de la profe Gina. ¿Qué has aprendido en este proyecto? Pues sobre las obras de teatro y la mímica y los sonidos de una obra de teatro. Gracias.